Bienvenidos. Y este jueves, Entrevistas TD News fija un desafío. El desafío de comenzar a pensar la escuela post-pandemia. Un escenario que no está lejano, pero sobre el cual debemos comenzar no solamente a hablar, sino fundamentalmente a establecer aportes necesarios. Si bien todas las miradas convergen en el gran objetivo, este es un tema que la Argentina viene demorando. El hecho de plantear cuál será la escuela del siglo XXI. Sin lugar a dudas, al regreso a la nueva normalidad, no encontraremos la escuela que dejamos en 2020. Es imposible pensar que la escuela siga siendo la misma. Por eso, en esta noche especial, hemos invitado a tres educadoras, en definitiva profesionales de la educación desde distintas vertientes, que nos van a ayudar a pensar este gran objetivo. Van a estar presentes Laura Lewin, ella es consultora internacional en materia de educación, una persona que viene planteando el tema ya hace años en el concepto del aula invertida. También vamos a tener el testimonio de Gabriela Aguilar, como docente, como sindicalista, pero fundamentalmente como trabajadora de la educación. Y finalmente, Silvina Tesey, psicopedagoga, integrante de los equipos técnicos también aquí en la comunidad. Las tres van a dejar su impronta respecto a la educación post-pandemia. Y este es el mejor lugar para comenzar el programa, porque claro, se trata de darle la centralidad institucional a la escuela, a la educación, a los docentes, a la comunidad educativa, pero fundamentalmente a los alumnos, porque seguramente en cada historia personal nosotros tuvimos un momento muy significativo, muy especial, cuando entramos por esa puerta. A los 4, a los 5, a los 6 años entramos al sistema educativo. Y hoy, como padres, como abuelos, lo que hacemos es seguir manteniendo en el centro de la construcción ciudadana la importancia de la educación como derecho. Los invito a pasar esa puerta y a comenzar a pensar la escuela post-pandemia. Bueno, por eso una de las invitadas hoy, a propósito de este eje vinculado con educación, pero también viendo todos los escenarios posibles que teje en el mediano y largo plazo esta cuestión consecuente de la pandemia, es Silvina Tesey. Ella es psicopedagoga, forma parte además del gabinete aquí en la DELA, que vincula también el tema de educación, más allá de su tarea profesional en forma particular. Y la invitación tiene que ver efectivamente con esto, ¿no? De darnos cuenta, de comenzar a analizar las perspectivas y los escenarios que, bueno, ya la pandemia nos va a dejar indefectiblemente. Silvina, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Gracias por la invitación. Bueno, en principio, lo hablábamos antes de aquí de estar en el piso, ¿no? Es decir, la pandemia ha descrito inicialmente rupturas y escenarios nuevos que en muchos casos vienen para quedarse. Tal cual como lo decís, estamos frente a un gran cambio paradigmático. Esta pandemia nos puso en una situación de emergencia donde necesariamente todo el colectivo docente y todo el equipo de profesionales que acompañamos, todos juntos, tuvimos que ponernos a pensar en estas nuevas formas de enseñar y de aprender. No hubo tiempos de construcción como por ahí podemos pensar en otros momentos. Los grandes cambios paradigmáticos en la educación llevaron mucho tiempo, incluso quedan vestigios por ahí de cuestiones de paradigmas anteriores. Pero bueno, esta nueva situación vino para quedarse y para generar nuevos cambios a futuro. Y como muchas veces en la historia, cambios que vienen de abajo hacia arriba, es decir, cuestiones que hemos tenido todos que adaptarnos, no solamente docentes, alumnos, los papás, sí. Y esta cuestión de que el diálogo rompa también algunas estructuras, ¿no? Porque muchas veces hablamos de la educación del siglo XXI como la educación vinculada con lo virtual. Bueno, ya está. Exacto, una de las grandes herramientas que siempre tuvimos hace un tiempo, la tecnología, pero que no siempre la usábamos.
La teníamos disponible, pero no la usábamos. ¿Qué pasa con esto, no? Esta situación deja en contexto de vulnerabilidad a todos los estudiantes, porque no es lo mismo la interacción en el aprendizaje con el otro, con el docente, con el par, que mediante la virtualidad. A su vez, entendiendo que no todos tienen virtualidad. Es decir, nosotros estamos en una instancia de no presencialidad donde deja expuesto muchas desigualdades. Estas desigualdades pueden ser, por ejemplo, conectividad versus no conectividad. Espacio de trabajo tranquilo en el hogar versus un espacio quizás conflictivo o caótico, porque cada familia fue atravesando también, junto con todo este contexto, distintas situaciones. Estudiantes que tuvieron acompañamiento y estudiantes que no lo tuvieron. Estas, digamos, cuestiones de vulnerabilidad que quedan tan visibles nos lleva a su vez a seguir pensando cómo podemos hacer para llegar a cada uno de nuestros alumnos, en los distintos niveles, porque cada nivel tiene su particularidad también. Pensaba que profesionalmente tenemos un nexo común que respetamos esencialmente, que es la palabra, ¿no? Poner en palabra la construcción de sentido. ¿En cuánto se ha visto cambiado esto de la presencialidad y la palabra? Porque digo, un docente al frente de un grupo de alumnos es muy claro quién es el portavoz, quién es el que va motivando. Ahora, cuando hay una pantalla fría, por más que haya íconos, haya creatividad, es distinto. Tal cual. Nosotros tenemos que tener en claro que el aprendizaje es un acto social. No nos tenemos que olvidar de eso. Sí o sí necesitamos el encuentro con el otro. Ese vínculo, esa comunicación y también la afectividad que conlleva a favorecer esos procesos de aprendizaje. Esto es lo que se da dentro de un espacio físico como es la escuela o el aula. El aula es el único espacio físico que garantiza que nosotros podamos favorecer el aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos. En el contexto de pandemia, realmente ha pasado que hubo situaciones de desvinculación pedagógica. ¿Qué significa esto? Esto significa que ese alumno o estudiante, para no determinar por ahí un rango de edad, no ha tenido ese contacto y esa construcción y ese ida y vuelta con su docente, por diferentes motivos. Tenemos familias, por ejemplo, que se han ido al campo. Hubo que buscar otras formas de hacer llegar las propuestas, pero no hubo esa interacción, esa ida y vuelta, esa intervención oportuna que tiene el docente, siempre en todo hecho educativo. También imaginaba esta cuestión común de los últimos meses, por trazar un tiempo, un lapso, que es la consulta del papá, ¿no? El papá, frente a las dificultades de aprendizaje del hijo, pregunta y dice a una psicopedagoga. Digo, la primera reunión con el papá es hacerle comprender que estamos en un escenario nuevo para todos, pero especialmente para los padres. Exactamente. Por ahí los papás lo que más consultan es la falta de autonomía de sus hijos para resolver las tareas. ¿Pero le preocupan las tareas o le preocupa la evaluación y el resultado final sobre la tarea? Yo creo que eso se fue entendiendo desde las distintas políticas educativas que también dieron un margen de tranquilidad en esto, ¿no? Nosotros estamos afrontando una unidad pedagógica que involucra el 2020 y el 2021. La evaluación es mirada desde otro punto de vista, bien desde lo que es proceso que a veces no se podía, digamos, como mirar o acompañar por estas dificultades que estábamos teniendo. Las políticas educativas dieron un poco de tranquilidad en ese sentido, de pensar estos 2 años de una manera conjunta. Este tiempo de presencialidad también nos dio un poquitito de respiro, pero bueno, ya no estamos improvisando tampoco tanto en este sentido. La experiencia del año pasado, que sí al principio fue como muy incierto, nos dio otro margen de cómo poder pensar las propuestas, desde qué lugar, ¿sí? Nosotros enfocamos un poquito más la enseñanza desde no saberes específicos, sino el desarrollo de habilidades, de competencia, de estrategias, y después le agregamos el contenido. Bueno, y distintamente vamos hacia un marco educativo en el siglo XXI de educación por competencia. Lo digo no solamente por la incorporación de ese saber innato, de ese saber construido y deconstruido, sino fundamentalmente porque es el único paradigma que nos habilita igualdad de oportunidades.
Sí, en realidad nosotros el posicionamiento que tenemos es el desarrollo de competencias, ya sean lingüísticas, lógicas, matemáticas, y que esas competencias nos habiliten para la vida. ¿Sí? Es dar herramientas para la vida. El uso de la tecnología es una gran herramienta para la vida, hoy nos atraviesa a todos y la educación tiene que tomar la posta. Pero en no ese es lo sentido. único. Vos sabés que recuerdo el año pasado acompañar a uno de mis hijos, tema de primaria, fracciones, ¿no? Y la mamá con buen tino utilizó la cocina. Perfecto. ¿No? Como un gran laboratorio. Las proporciones, el calcular. Pero eso era lo que nos enseñaban nuestras madres y nuestras abuelas, ¿o no? Exactamente. ¿No cocinaste con tu abuela? Sí, por supuesto. Bueno, ese es un redescubrir, digo, la receta ya está. Es un volver a pensar. El escenario de aprendizaje se trasladó de la escuela a la casa. Entonces nosotros tenemos que poder pensar cualquier situación que nos brinde oportunidad para trabajar alguna habilidad o destreza cognitiva específica. Vos lo dijiste claramente. En el poder preparar una receta entran en juego noción, bueno, lectura, comprensión lectora, cálculo, medidas, estimaciones, medidas de tiempo, fracciones. Entonces, a veces no hay que pensar en una propuesta extra o externa educativa, sino aprovechar esas situaciones naturales en el contexto del ámbito de la casa, del hogar, en la medida de lo posible, ¿verdad? Porque no todas las casas tienen por ahí las dinámicas tan claramente establecidas, y aprovechar en esas instancias para, digamos, reforzar esas habilidades. Después esas habilidades se pueden transferir a otras situaciones. Pero bueno, esto tiene que ver también con otro punto de preocupación de los pedagogos, de los psicopedagogos y hasta de los antropólogos en este momento, que es el hecho de la valoración de la experiencia y la actitud, ¿no? Es decir, los chicos pasan prácticamente 14 años dentro del sistema, ¿no? Sí. Y si nos ponemos a pensar con esa particularidad ahora de grandes de ponernos en el lugar de los chicos, nos acordamos de 2, 3 docentes a lo sumo, aquellos que nos dejaron un impacto muy fuerte. Es decir que falta, yo no digo ese compromiso, pero digo, falta esa actitud más demostrativa del docente a la hora de valorar que ese contacto es arcilla, ¿no? Es decir, se cumple mucho con el sistema, con las evaluaciones, con el tiempo transcurrido del ciclo lectivo y no con el valor de la experiencia. Una forma de aprender, y la más válida yo creo, es lo que vivenciamos. Lo que nosotros vivenciamos, esa es una forma de aprender, es un eje metodológico básico. Generar escenarios donde se ponga en juego la exploración, el ensayo, el error, el aprender con otros, es una metodología. En las aulas nosotros encontramos por ahí distintos formatos de enseñanza. Por eso yo te decía hoy que los cambios paradigmáticos llevan mucho tiempo. El sistema educativo es uno de los sistemas que creo que arraiga cada vez más algunas prácticas que las tenemos que interpelar, que las tenemos que cuestionar, porque hay cuestiones que nosotras seguimos pensando, bueno, ¿para qué trabajamos este contenido? ¿Cuál es la finalidad de esta forma de trabajo? ¿Qué nos aporta en la construcción de este proceso de aprendizaje, ¿no? El hecho está si cambiamos la mirada, en lugar de mirar saberes y contenidos, si miramos esto que yo te decía hoy, habilidades, destrezas, competencias. Después le agregamos el contenido que queremos. Y esas habilidades implica posicionarnos desde otro lugar, es conocer a mi alumno mucho, saber por dónde aprende mejor y en función de eso encauzar mi propuesta educativa. Y en esto tenemos que seguir innovando. Esto es una realidad. Podemos encontrar prácticas muy tradicionales dentro de las aulas, como también podemos encontrar prácticas muy innovadoras. Ustedes profesionalmente ven el todo, ven el proceso, sí, más allá del resultado. Es importante el resultado, pero el proceso es importante, significativo. Nos está faltando esa mirada sobre lo que hoy nos tiene preocupado, que es el cuando termina la pandemia. Digo, no nos damos cuenta que vamos a convivir mucho tiempo con situaciones iguales o parecidas a las que hemos vivido hasta ahora. Ese es el gran desafío, en poder empezar a mirar los procesos. El proceso de alfabetización, por ejemplo, es uno de los procesos más complejos.
que a su vez se divide en dos. El proceso de lectura va por un lado y el de escritura va por el otro, no es todo lo mismo. Este proceso nosotros lo podemos ir viendo en el ida y vuelta, que es por ahí lo que nos está faltando. Pero yo creo que esta pandemia nos va a dejar grandes aprendizajes. Porque el diagnóstico inicial que uno hace es que lo que está en crisis hace mucho tiempo, yo creo que recuerdo a mi mamá quejarse por eso, y mi mamá tuvo una educación muy conservadora en su escolaridad, es la disociación entre las familias y el sistema educativo, ¿no? Las familias transfirieron al sistema educativo parte del tiempo. Exacto. No les gusta a los docentes, no nos gusta a los docentes decir que nos digan que somos parte de una guardería, pero en cierta forma hay una transferencia de tiempo que le ha permitido a los adultos otra clase de situaciones. Y del mismo modo lo que vos significabas, es decir, el sistema educativo con tener una política clara o un diagnóstico proyectivo y quedarse siempre en la coyuntura, ¿no? La coyuntura es el calefactor, la ventana, el paro docente. Sí, el tema en esto es poder, a ver, la función de la institución escuela es la enseñanza y garantizar la enseñanza y el aprendizaje. Sobre todo el aprendizaje, ¿sí? Nosotros, esa es una función propia del sistema educativo. La familia puede acompañar, debe estar presente, pero es la función de la escuela. En estos tiempos se pudo ver eso, ¿no? Yo creo que también para la mayoría de las familias es poder comprender ese espacio que vos decís de tiempo en la escuela, todo lo que le brindaba a sus hijos, que hoy por hoy lo tienen que desarrollar dentro del ámbito de la casa. Y en esto también, yo lo que veo, lo que sí te puedo aportar desde mi trabajo privado, es mucha desorganización a nivel familiar, porque la pandemia nos atravesó a todos y nos afectó a todos, en distintas medidas. En algunos aspectos económicos, en otros aspectos laborales, en otros aspectos en la salud, en otros aspectos en la salud mental, en otros aspectos en la organización, y esto es muy claro. Hay ámbitos familiares que realmente, digamos, queramos o no, la estructura educativa nos da un orden. De lunes a viernes vamos a la escuela, los fines de semana hacemos otras actividades, hay un horario. Es un articulador. Ese horario me ordena en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, en las horas de televisión, en las horas de deberes, en las horas de actividades extraescolares. Esto es como un poquito también lo que se va viendo, y en un ámbito desorganizado es difícil propiciar el aprendizaje, es muy difícil. Por último, Silvina, vamos a repasar lo emocional, es la otra gran esfera, ¿no? Hablamos de lo cognitivo, hablamos de lo social, pero lo emocional es clave. Lo emocional que va de la mano de lo que es la motivación, el interés, la afectividad. Nosotros aprendemos porque nos vinculamos con un otro que nos va llevando, nos va generando conflictos cognitivos, nos va proporcionando distintas situaciones que nos implica involucrarnos, y la afectividad y los aspectos emocionales también son fundamentales en esta cuestión. En el caso de los niños más pequeños sí hemos podido ver cuestiones en su socialización, porque lógicamente el espacio educativo es el que también brinda en las primeras etapas de la vida la socialización. El aprender con otro no es solo aprender con el docente, es aprender con un par, que también me aporta, me nutre, es aprender en los valores, es aprender las habilidades sociales de comunicación, interacción. El contacto, el esperar turnos, el compartir. Bueno, toda la parte de socialización también es importante, y es lo que por ahí vimos más desde nuestra actividad privada, esa necesidad de encuentro con un otro, con un par, simplemente para jugar, ¿no? Esto ha pasado. Y el juego es un eje también centralizador muy importante. Creo que nos vamos a acordar cuando pase mucho tiempo, de esos momentos vividos que terminaban siempre en una carcajada, ¿no? Claro. Esto que te decía yo de cocinar y que no salga mal, de poner el huevo antes que la harina. Exacto. Y entonces hacer un engrudo y una masa. Una buena forma también es tomar el juego como centralizador en el ámbito familiar. Claro. Distintos juegos aportan el desarrollo de muchas habilidades cognitivas, que es lo que no se tiene que perder. Silvina, gracias por la visita. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu aporte. Gracias. Bueno, Silvina Tesei, psicopedagoga de nuestra localidad, repasando también aspectos que tienen que ver con este eje, ¿no? Pensar la educación
más allá de la pandemia, pero también como una situación de construcción y de construcción permanente. Creo que somos parte de una generación que ha aprendido a esto, a que el valor está precisamente en dimensionar una etapa de cambios, ¿no? Desde Heráclito venimos recitando esto de que todo cambia, todo fluye. Bueno, somos protagonistas de ese cambio. Bueno, mencionábamos hoy que en este especial de entrevistas TD News vinculados con educación vamos a tener un aporte realmente importante de alguien quien, bueno, viene trabajando en los aspectos de los distintos escenarios de educación desde hace ya muchos años y que hemos podido conocerla a través de sus disertaciones, sus consultorías, pero me parece que más allá de eso tiene esa mirada estratégica más allá de la coyuntura. Por eso vamos a saludar a Laura Lewin. Laura, ¿qué tal? Buen día. Hola Juan, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, en principio destacar esto, ¿no? Hoy estamos hablando de una coyuntura en materia educativa, dejando al margen, dejando de lado la centralidad que viene postergando la Argentina desde hace ya mucho tiempo, que es efectivamente cuál es el modelo de educación que corresponde a esta nueva etapa, ¿no? Al siglo XXI, porque se ha hablado mucho del sistema educativo, pero poco se ha hablado de la metodología, de las nuevas herramientas, del expertise, de los modelos por competencia. Es decir, la pandemia vino ahora a instalar nuevamente la coyuntura y las tensiones entre los actores. Sí, en realidad todos sabemos que el sistema educativo está obsoleto y que tenemos que transformar la educación. Eso está claro. Está claro cuando vos ves, hablemos antes de la pandemia, ¿no? Que los alumnos iban al colegio, estaban apáticos, indiferentes, que lo único que buscan es ir a jugar a ser alumnos, ¿no? Ir a aprobar. Y la realidad es que la educación no tiene que ver con aprobar. Me parece que lo que nosotros tenemos que lograr es que los chicos vayan a la escuela a aprender y que aprobar sea una consecuencia de aprender. Y para eso tenemos que empezar a sacar muchas telas de arañas a la educación. Esto es, por ejemplo, entender que el alumno tiene que estar en el centro de la escena para poder aprender. Aprender es algo activo, aprendemos mucho más haciendo que viendo o escuchando. A partir de ahí ya tenés que hablar de diseño de aulas, un aula que permita que el alumno esté en el centro de la escena y que pueda hacer, que pueda hablar, que pueda debatir, que pueda interactuar con sus compañeros. A partir de eso también tenemos que hablar en descentralizar lo que pasa con el docente, ¿no? Cuando un docente se para delante de un pizarrón a hablar, tiene a los alumnos físicamente, pero no los tiene emocional ni cognitivamente. Y para que un alumno aprenda tenemos que involucrarlo cognitiva y emocionalmente. Entonces esto de descentralizar el aula significa que en vez de tener un docente hablando, en donde los chicos están pero no están, tenemos que ponerlos a hacer, tenemos que ponerlos a deducir, tenemos que ponerlos a investigar, tenemos que ponerlos a inspirar a otros, y para eso necesitamos un gran cambio en la educación. ¿Y alguien está pensando efectivamente estos nuevos escenarios? ¿Es una cuestión que se posterga y como casi todo en Argentina se improvisa en materia burocrática? Es decir, asignación presupuestaria, gastos corrientes, y se deja de lado la mirada de los sociólogos, de los entendidos en educación. Ya, yo creo que sí, que en algún lugar se está pensando todo esto. El problema es que Argentina es un país muy verticalista y desde las esferas del ministerio hasta el aula hay muchos estratos, muchos, y vos tenés que ir trabajando con eso, ¿no? Entonces me parece que puede ser que hayan ideas, puede ser que desde arriba quieran transformar la educación. El problema es que esto nunca llega abajo, no le llega a los chicos y seguimos teniendo las mismas aulas, los mismos patios, los mismos programas y los docentes enseñando como ellos aprendieron. Y cuando un docente enseña como él aprendió, está enseñando para un mundo que ya no existe. Cuando por allí discuten entre la comunidad a la cual perteneces del concepto de aula invertida, estamos hablando fundamentalmente de no solo tomar al alumno como centro, sino también a las estrategias como puentes, es decir, que necesariamente la valoración de las experiencias, los escenarios distintos que
cada sociedad plantea, todas son enriquecedoras desde la curiosidad que plantea el alumno. Mirá, el aula invertida es un súper concepto, es maravilloso. Vos pensás que en el aula tradicional tenés a un docente hablando desde el pizarrón, como decíamos recién, y tenés algún alumno que esté interesado, otros que no, otros que ya entendieron, unos que se aburrieron, otro que se distrajo, otro que se paró. Se pierde mucho tiempo en el aula, ¿no? En la instrucción. Y además de que no siempre todos los alumnos van a estar predispuestos para aprender lo mismo en el mismo momento. A veces yo digo, ¿será verdad que los alumnos no se motivan o no se motivan para hacer lo que el docente quiere que hagan cuando él quiere que lo hagan en la manera en que él quiere que lo hagan? Entonces el aula invertida se presenta como una propuesta innovadora que obviamente representa un cambio de 180 grados en relación a la educación tradicional, porque permite personalizar las clases, porque permite poner el foco en lo que realmente importa, que es el aprendizaje, porque permite que los chicos trabajen de manera independiente e interdependiente, y porque trabajamos la aplicación del contenido, que para mí es importante. Es decir, muchas veces en el aula el docente se queda en la explicación, el alumno estudia, rinde, aprueba y a los 4 días se olvida de todo, pero no es información que después puede utilizar en su vida. Es decir, más que un alumno me diga qué significa la natación, qué tipo de deporte es, en qué agua se puede nadar, yo lo que quiero ver es si se mete al agua y puede nadar. Es decir, aprender para comprender. Y eso a veces en el aula no hay tiempo, porque está el docente explicando un tema y, como dijimos recién, no todo el mundo está escuchando al mismo tiempo. En el aula invertida los chicos en sus casas ven un video corto, pero interesante, que los interpele, que les interese, para después volver al aula y hacer entre todos diferentes tipos de actividades, de estrategias pedagógicas que sean para activar ese contenido, para aprenderlo, ¿sí? En el aula se entiende, no se aprende. Esto quiere decir que si yo me quedo así escuchando a un docente, entiendo, pero eso no me garantiza que yo esté aprendiendo. Para aprender necesito hacer algo con esa información. Y muchas veces eso es lo que no hay tiempo en el aula, porque el docente está hablando. Entonces, con el aula invertida vos tenés la oportunidad de aprender en tu casa, a través de un video corto, a tu tiempo. La información te queda para siempre cuando la necesitas, y en el aula, todos juntos, ponemos en acción ese contenido. Entonces sí, Juan, esa es una de las propuestas de un aula más moderna, que ponga los intereses de los alumnos en el centro del aula y en donde empecemos a personalizar la educación. Sí, valoramos esta coyuntura que vivimos, que es la pandemia, como una oportunidad. Este es el momento propicio para generar esos cambios. La comunidad educativa, entendiendo fundamentalmente que los padres muchas veces tienen expectativas sobre el sistema, los alumnos tienen otra, los docentes tienen otra, para materializar efectivamente un cambio. No soy tan optimista, ¿por qué? Porque todo el mundo pensaba después del año pasado de todo lo que habíamos aprendido de educación, educación arriba de la mesa, todo el mundo hablando de educación, que este año cuando empezaban las clases iban los docentes a poder capitalizar muchas de las cosas que aprendimos. Sin embargo, vos viste que volvieron al pizarrón y volvieron a hablar. Entonces, hay algo que yo siempre digo, ¿no? Y es que si el cambio fuese fácil, yo estaría muy flaca. Entonces a veces no se trata con saber o con darse cuenta, se necesita algo más, y ahí es donde necesitamos a líderes de la educación, que puedan marcar el camino, que puedan motivar, que puedan entusiasmar. Un docente quiere tomar decisiones y el director le dice, no, pero ¿por qué están sentados de esa manera? O vuelvan a hacer tal o cual cosa. Y el docente, claro, no puede entonces poner en acción todo lo que él sabe que necesitan sus alumnos para aprender. Me parece que necesitamos una gran revolución, una revolución que empieza seguramente también en los centros de formación docente. Nosotros tenemos algunos centros de formación docente que son realmente maravillosos, y otros que se han quedado un poquito en el tiempo. Entonces es muy importante trabajar en ese nivel, en el profesorado, en el centro de formación docente, porque si no, lo que estás haciendo es que egresen docentes, que egresen alumnos del profesorado, convertidos en docentes, a replicar un modelo viejo. La presión de los alumnos, de los padres, alumnos apáticos, ni hablar de las condiciones laborales. Entonces me parece que tenemos que empezar a darle al docente el prestigio que se merece. Y a partir de ahí, seguramente,
podremos volver a hablar de capacitación, de desarrollo profesional. Hoy es muy difícil hablar de la pasión del docente, hoy es muy difícil hablar del entusiasmo del docente, cuando está encima con esta pandemia absolutamente agotado. Entonces creo que al docente le falta reconocimiento, le falta un mimo, y que toda la sociedad pueda reconocer el increíble trabajo que están haciendo. Bueno, Laura, finalmente te pido una positiva de este momento de pandemia, digo porque, a ver, la adaptación a la materialización de la acción pedagógica en lo que fue la continuidad, en la incorporación de tecnología se dio muy rápido, digo, pero no debe ser el único atributo positivo que nos ha dejado este tiempo. ¿Cuál otro destacás? Vínculo, no hay aprendizaje, por eso es tan importante que el docente pueda conectarse con sus alumnos. Aprendimos que no había que enseñar todo, que podíamos recortar un poquitito y ver qué es lo que realmente necesitan aprender nuestros alumnos. Aprendimos que las mal llamadas materias relleno, como educación física, como arte, como música, nos salvaron la vida en esta pandemia. Yo creo que aprendimos un montón de cosas. Creo que si podemos ver bien y capitalizar lo que pasó, hemos aprendido un montón. Obviamente toda pandemia es dura, es terrible a nivel salud lo que pasó, pero a nivel educación creo que nos deja un aprendizaje, y sin duda el mayor aprendizaje es la justicia educativa. No podemos tener educación para unos y otro tipo de educación para otros. Todos los chicos tienen que tener las mismas condiciones de conectividad, de dispositivos móviles, de docentes que puedan, que estén capacitados para enseñar independientemente de las circunstancias. Así que creo que ese es el desafío más grande que nos deja esta pandemia. Educación para todos. No se puede tener colegios para unos y colegios para otros. En esta ocasión, con un tema que me parece necesario abordarlo desde la perspectiva de lo proyectivo, saliéndonos por algún momento de las cuestiones urgentes, de las cuestiones de agenda cotidiana. Y en este caso seguramente van a surgir muchísimas más preguntas que respuestas, porque en definitiva es algo que está en proceso, está en cambio, todavía no se connota una visión superadora, es decir, una visión que comience a delinear hacia dónde vamos, cuál es el grado de pensamiento estratégico respecto a esto. Y cuando te menciono el tema vas a decir, pero ¿cómo? ¿Es también estratégico el tema? Y es la educación. La educación viene sufriendo desde hace ya más de un año un proceso de transformación del cual será difícil volver. En algún momento la pandemia podrá ser controlada, podremos volver a cierta nueva normalidad, pero la escuela ya cambió. Vamos a hablar de esto con dos profesionales, una del ámbito gremial, otra venida de la psicopedagogía, pero en definitiva con este concepto, ¿no? Mirar más allá de lo que está pasando en este momento. Vamos a saludar en primer término a Gabriela Aguilar, titular de UNTER. Gaby, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo va? Buenas noches. Digo, preocupa esto, ¿no? Es decir, estamos trabajando sobre lo urgente, tenemos tensiones constantes entre todos los actores, el Estado, los padres, los docentes, y sin embargo nos estamos olvidando de que al modelo 2020, el que conocíamos, ya se transformó. Ya no vamos a volver a la escuela de ese inicio de clases. Sí, en ese modelo 2020 tenemos que tener en cuenta los actores que estuvieron y están en ese proceso de cambio que nos puso la pandemia, ¿no? Porque esto tiene que ver con cómo los compañeros y las compañeras docentes, ¿sí?, se pusieron al hombro todo ese proceso con los recursos y las tecnologías que tenían a mano. Porque si bien en marzo del 2020 todos volvimos a nuestras casas, ¿sí?, yo digo, en algún momento digo, nos expulsaron de las escuelas, porque fue así en el 2020. Nosotros nos expulsaron, salimos de la escuela a nuestras casas a instalar un aula con lo que teníamos, con la tecnología que tenían los compañeros y las compañeras, con la conectividad que se tenía. Algunas compañeras ni siquiera con los dispositivos adecuados, de hecho algunas tuvieron que salir a comprar dispositivos o aprender a utilizar los recursos tecnológicos. Entonces no fue que, a ver, nosotros nos quedamos en casa y de ahí manejamos, o sea, sí, tuvimos que quedarnos en casa, pero tuvimos que salir a aprender también, y realmente un aprendizaje que fue autodidacta. Sí. Porque todas
o desde el colectivo de la virtualidad, digamos, porque o consultando a los compañeros y las compañeras cómo se hacía, o a ver cómo les funcionaba a uno y cómo le funcionaba al otro, ¿sí? Y además acá contar también que las familias, o sea, ante esta pandemia, ante esto de la expulsión hacia casa y convertir tu aula en tu casa, en un espacio que quizás era de tu familia y lo tuviste que adaptar y organizar para eso. Porque las familias también tuvieron que conocer y aprender, y uno le iba diciendo cómo tenía que hacer, suponete, para aquellas que hicieron conexiones con plataformas como por ejemplo el Zoom, ¿sí? Tener en cuenta que también uno tuvo que aprender eso y también enseñárselos a sus grupos de alumnos y alumnas, ¿sí? Entonces eso también fue un trabajo que realmente las compañeras y los compañeros docentes y las familias estuvieron a disposición de hacerlo. Pensar esta cuestión con la mirada estratégica supone que hay un lugar, uno cree en el estamento del ministerio, o por allí, hubo momentos en que hubo compra de proyectos, cuando vinieron las reformas educativas desde España, sí, en los años 90, es decir, hay un grupo que piensa por nosotros y otro que resuelve. Pero digo, parecía estar ausente, porque no es solamente que fue inédito, hubo mucho de improvisación, ¿no? Y sin embargo, el docente terminó siendo el centro de todas las críticas, cuando debiera haber sido el sistema en su conjunto o aquellos que tienen que estar anticipando, ¿no? Es decir, bueno, tantas veces soñamos con aulas de 15 alumnos, tantas veces soñamos con la utilización de tecnología, y tuvieron que adaptarlo en muy poquitos meses. Sin embargo, el centro de crítica volvió a ser el docente y no sé si el burócrata, pero el que debiera estar pensando esto desde un punto de vista estratégico. Y sí, siempre en el ojo de la tormenta está... Se cortó por lo más fino. Sí, está el docente o la docente, ¿no? Pero porque somos la cara visible de todo este proceso educativo. O sea, somos los que estamos en contacto y en los que armamos el vínculo con los niños y las niñas. Eso por un lado. Y por otro lado, esto que vos decías, ¿no? Esto de que de alguna manera no hubo en el 2020 ni siquiera nosotros una adecuación a los cuadernillos que anduvieron circulando por enviados de Nación. Yo recuerdo que en un supermercado reconocido de la localidad tenía los cuadernillos de Nación y bueno, ahí se servían de los cuadernillos, ¿no? Entonces, hasta eso vos decís cómo no pudo haber un plan. O sea, yo no digo que si nosotros el 18 de marzo, que fue creo que el día clave, digamos, el 18 de marzo del 2020 es donde las compañeras y los compañeros volvieron a... Bueno, estaban en sus casas tratando de planificar y organizar para dar continuidad pedagógica a los niños y a las niñas. En esto, ¿cómo no pudo haber un parate de decir, bueno, a ver, provincia de Río Negro, qué es lo que necesitan nuestros niños y nuestras niñas en este contexto de pandemia? Hay muchas cosas que podríamos haber hecho, seguramente, pero también hubo otras que tuvimos que aprender solas. Está claro. Sobre todo porque, digo, más allá de las reivindicaciones del momento, muchas de ellas reivindicaciones históricas, pero digo, el momento nos pone también otras reivindicaciones claves, la vacunación, los suplentes, ver si, bueno, cuáles serán los compañeros que por dispensas quizá elijan no volver frente a una continuidad de la enfermedad. Digo, se antepone también una cuestión que vuelve a ser clave, ¿no? El hecho del reconocimiento del docente como trabajador. Digo, porque el docente, uno dice por vocación, me incluyo como docente, es innata o es construida. Sin embargo, para la sociedad, el docente tiene que ir aunque llueva, aunque no cobre, aunque no tenga internet. Digo, despejar lo vocacional de lo laboral. Es un trabajador de la educación. Es un trabajador de la educación, ¿sí? La construcción dentro de la profesión como trabajador de la educación o como trabajadora de la educación, uno se va formando, digamos.
obviamente que en eso algunas o algunos amamos ser docente, ¿sí? Amamos estar en el aula, y que nos hayan de alguna manera sacado del aula, eso como que también fue un cimbronazo para todas y todos, ¿no? Yo digo que lo vincular, ¿sí? Solo se logra en la presencialidad y en el aula. No hay otro espacio, no se logra en la virtualidad. Vos con tus niños niños digo yo porque a veces son parte tuya, digamos, sí, sí. La complicidad y la magia que se da en la escuela no se da en otro espacio, y en el aula se da esa magia que se logra con ellos, con ellas, en lo cotidiano. Se produce una relación que uno no puede, yo no la puedo describir en realidad. Pero hay una lectura de la realidad que también tenemos que hacer. Por mucho tiempo, las familias han disociado ese vínculo, transformándolo en un espacio, bueno, es un problema de la maestra, ¿no? La escuela guardería, la escuela como una transferencia de aquellas cuestiones de las que debe ocuparse el que es profesional de la educación, ¿no? Y esto lo invirtió. Porque, bueno, en casa mamá tuvo que no hacer lo de la docente, sino interesarse por el proceso de aprendizaje del hijo, que es el proceso canal, ¿no? Esto que estamos hablando del vínculo, el canal es eso. Sí, obviamente que también las familias no es que son docentes, ¿no? La mayoría no son docentes, pero uno quizás... Pero en esa tensión que existe desde hace mucho tiempo, en algún momento la mamá... En esta época de pandemia quiso ponerse en el lugar de la docente y no pudo. Sí, muchas familias empezaron como a revalorar, ¿sí? Lo que es ser docente en este sentido, ¿no? O sea, como la familia también en esto del contexto de pandemia, donde sí, eso, así como vos lo explicás, que tuvieron que sentarse con sus niños y sus niñas a seguir una tarea, porque no nos olvidemos que también las familias en algún momento tienen que salir a trabajar, ¿no? Y encima, aparte, continuar con la continuidad pedagógica desde casa, ¿no? Entonces, en eso hubo como una revaloración del rol docente, ¿sí? Que muchos lo han manifestado, o sea, en este sentido de que las familias también reconocen lo importante que es que la seño, ¿sí? O el profe o la profe esté para explicar, para acompañar en ese proceso en la educación de los niños y las niñas. Volvemos a la idea de lo proyectivo. ¿Cómo te imaginas? No digo 2022, porque lo tenemos ahí nomás, pero sí, 2025, 2030, con una educación en donde esto de la bimodalidad forme parte del cotidiano, donde el docente tenga que, bueno, tener más herramientas que simplemente la formación docente. Digo, ¿cómo te imaginas eso? ¿Cómo es la escuela real, la que nos va a plantear lo que deje la pandemia? Yo creo que falta mucho para eso, primero porque no hay una legislación o una normativa en cuanto al trabajo laboral dentro de la bimodalidad o la combinación, digamos, de lo presencial y lo no presencial. Y esto que, bueno, que falta, ¿sí? Falta en cuanto a tener los recursos para poder lograr esa combinación. Pero habrá un momento en que la escuela sea solamente la base de la plataforma, es decir, que haya un docente en un aula, como hubo en el momento de la pandemia, comunicado desde un lugar remoto con 15, 30 chicos. ¿Será así? Eso yo no me lo imagino, ni quiero imaginármelo. O sea, yo creo que como te dije al inicio, o sea, capaz que, bueno, eso quizás sea de la vieja escuela, pero en la sociabilidad es importante, la comunicación, el cara a cara. Eso se da en la escuela. La magia de todo lo que pasa dentro del aula solo se da en el aula y en la escuela. Lo vincular se logra en la escuela. Está bien que en este contexto a veces no se puede, porque vos sabés que estamos mediante una burbuja, digamos, en estos momentos. Entonces, por ahí el contacto es diferente, pero
¿Sos de las que pensó en algún momento de la pandemia que esto es un ensayo? Que alguien en algún lugar, además de pensar el virus en un laboratorio, como dicen cuando quieren hablar más de los chinos, digo, que ensaya socialmente los cambios. A ver, planteemos un cimbronazo para ver para dónde va. En realidad yo lo veo como algo muy individual, planteado desde ese lugar, ¿sí? O sea, como que es, para mí el aula y la escuela es un ámbito colectivo, ¿sí? De construcción permanente. Está la familia y está la escuela, o sea, es la unidad social más próxima que tienen los niños y las niñas. Entonces creo que la escuela es lo más importante para lograr relaciones, para después desarrollarte y formarte dentro de una sociedad. O sea, no es otra cosa. Creo que... ¿Y no será ese el objetivo, destruir eso? Espero que no. O sea, yo espero que desde esto nos demuestre de alguna manera, o sea, no fortalecernos dentro como sociedad, fortalecernos dentro de la solidaridad, ¿sí? La empatía hacia el otro, obviamente, pero es una construcción, o sea, uno no puede hacer construcciones desde lo individual, para mí es todo colectivo. Bien, pero ¿forma parte de la discusión gremial cuando ustedes ven los temas de fondo, los temas que los movilizan más allá de lo reivindicativo? Esto de mirar a dónde vamos, tenemos que dar un paso más allá, discutir la educación como... Sí, de hecho ya hay propuestas dentro de lo sindical, incluso en estos días, con una capacitación sobre herramientas a la próxima escuela, ¿no? Pensarnos en una próxima... De visión de una próxima escuela o de la escuela que se viene. Creo que ya el sindicato dentro de la escuela Rodolfo Walsh está pensando en eso, ¿sí? Y de hecho sus capacitaciones giran sobre este contexto de pandemia y en esto de ver cómo nos organizamos con herramientas nuevas. Pero obviamente es todo un proceso, uno tiene que ir analizando y mirando y estudiando, como siempre, para obviamente mejorar la educación de los niños y las niñas. Sí, claro, eso está claro, sí, pero bueno, yo no me pienso en una escuela remota. Remota, no, claro que no. Gracias, Gaby, por la visita. No, de nada. Bueno, hoy quisimos analizar la educación más allá del contexto concreto de la cotidianidad, con las mismas preguntas que te haces vos, porque en definitiva nosotros venimos de un sistema educativo que, por muy ortodoxo que se diga, aún bien entrado en los años 70, tenía un modelo, sabía para dónde ir. Después vino la discusión, vino el primer Congreso Pedagógico de la Democracia, con sueños, con ideales, pero que quedó a medio hacer. Los años 90, con esas reformas que compramos a España. ¿Sabías que en España, desde el 74, muerte de Franco, hasta ahora hubo 17 leyes de educación? Nosotros compramos 4 o 5, bien españolas, pero 17 tuvieron. Digo, porque cuando hablan del primer mundo, no es tan así. Por eso, hablar de la educación es hablar de una cuestión estratégica. Una cuestión que debiera tener, en esto de los nuevos términos, un espacio de pensamiento permanente, nacional, soberano, no una consultora. Pero pasa por acá. Alguien está definiendo también el modelo de las siguientes generaciones, de cuál va a ser el modelo aplicado, si al sistema, si al mercado, si a una formación de pensamiento nacional. Y estamos en ese debate ausentes nosotros, los ciudadanos, ¿no? Hay pequeños núcleos que uno ve, pero este debiera ser el centro de la convocatoria, ¿no? No para decir que tal jurisdicción, provincia, municipio, nación puede mostrarle a la sociedad que le interesa la educación. La educación es mucho más que el sistema. Es reconocer a los trabajadores, es reconocer a los protagonistas, que son los niños, los jóvenes, los adultos, y reconocer el modelo del país. Porque si no, estamos fabricando, ¿no?, en esa gran usina que es la educación, un neutro.
un elemento que es funcional a todos los contextos. Los países que en serio tienen la educación como centralidad, lo primero que piensan es efectivamente cuál es el objetivo a lograr. Nosotros nos estamos quedando en las formas. Hasta el jueves que viene.